Con solo $40 restantes y las facturas acumulándose, la vida de Sara se derrumbaba. Caminando a casa después de otra entrevista de trabajo fallida, ve a un anciano temblando de frío. A pesar de su propia situación desesperada, le entrega sus últimos $20. La mañana siguiente, un golpe en su puerta lo cambia todo. Lo que sucede a continuación cambiará tu forma de pensar sobre la bondad. El viento invernal atravesaba la delgada chaqueta de Sara mientras caminaba a casa después de su quinta entrevista de trabajo fallida esa semana. Sus hombros se hundieron bajo el peso de las crecientes facturas y la menguante esperanza. Las calles de la ciudad parecían más frías de lo habitual esa noche, igualando el frío que se había instalado en su corazón. Hace solo 2 meses, lo tenía todo planeado. Un trabajo estable en la empresa de marketing, un apartamento modesto pero cómodo y suficientes ahorros para sentirse segura. Luego vino el recorte de personal de la empresa. Ahora, a los 28 años, veía cómo su vida cuidadosamente construida se derrumbaba pieza por pieza. Abriendo su billetera, Sara contó el dinero que le quedaba por lo que pareció la 100ª vez ese día. $40. Eso era todo lo que se interponía entre ella y el desastre financiero total. Su alquiler ya estaba atrasado 2 semanas, y el aviso final de la compañía eléctrica estaba sin abrir en la encimera de su cocina. Sabía lo que decía: pague antes del viernes o enfrente la desconexión. Las farolas empezaban a parpadear a medida que la temprana oscuridad invernal descendía. Sara se apretó más la chaqueta y aceleró el paso. Solo quería llegar a casa, meterse debajo de las mantas y olvidarse de este día horrible. Tal vez mañana traería mejores noticias. Tal vez mañana alguien finalmente le daría una oportunidad. Fue entonces cuando lo vio. Un anciano acurrucado en un banco, temblando de frío. No llevaba abrigo, solo un suéter delgado que ofrecía poca protección contra el viento helado. Sus manos temblaban mientras miraba al frente, pareciendo perdido y confundido. Sara dudó. Sabía que debería seguir caminando. Cada pensamiento racional le gritaba que protegiera lo poco que le quedaba. Pero algo la hizo detenerse. Tal vez fue la forma en que le recordaba a su propio abuelo, que había fallecido hacía 3 años. O tal vez fue la completa desesperación en sus ojos, un sentimiento que ella conocía muy bien últimamente. Antes de que pudiera convencerse de lo contrario, Sara se le acercó. De cerca, pudo ver que el rostro del hombre estaba surcado de preocupación y agotamiento. La miró con ojos que parecían presentes y, de alguna manera, lejanos. $20, la mitad de todo lo que le quedaba en el mundo. Sara puso el billete en sus manos temblorosas, junto con las indicaciones para llegar a un restaurante cercano, donde sabía que el dueño a veces dejaba que la gente se calentara con café gratis. Los dedos del anciano se cerraron alrededor del dinero, pero no dijo nada. Solo asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Esa noche, Sara yacía despierta en su frío apartamento, preguntándose si había hecho lo correcto. Las palabras de su abuela resonaron en su mente. La bondad importa más cuando es más difícil darla. Pero mientras miraba fijamente al techo, viendo bailar sobre él las sombras de los coches que pasaban, no pudo evitar preguntarse si a veces la bondad no era suficiente, si a veces la vida seguía empujándote hacia abajo sin importar cuánto te esforzaras por hacer lo correcto. La mañana llegó demasiado pronto, trayendo consigo otro día de búsqueda de trabajo y preocupaciones. Sara estaba terminando su última taza de café, uno de los pocos lujos que aún se permitía, cuando un golpe en la puerta la sobresaltó. No esperaba a nadie. La mayoría de sus amigos se habían alejado gradualmente a medida que su situación financiera empeoraba, cansados de su constante necesidad de rechazar invitaciones o pedir dinero prestado. El propietario no debía venir a cobrar hasta la semana siguiente. Por un momento, consideró fingir que no estaba en casa. Otros golpes, más insistentes esta vez. Sara dejó su taza de café y se acercó a la puerta con cautela. A través de la mirilla, vio a un hombre de unos 40 años bien vestido, con expresión seria pero amable. No parecía un cobrador de deudas, pero en estos días, Sara había aprendido a ser cautelosa. Abriendo la puerta lo suficiente para hablar por la rendija, preguntó quién era. El hombre se presentó como David Thompson y le explicó que necesitaba hablar con ella sobre algo importante. Había una urgencia en su voz que hizo que Sara se detuviera. ¿Debería confiar en este extraño?
David comenzó a contar una historia que parecía demasiado extraordinaria para ser cierta. El anciano al que Sarah había ayudado la noche anterior no era un vagabundo cualquiera. Era Richard Thompson, el padre de David, un maestro jubilado que había pasado su vida dedicado a ayudar a los demás. A Richard le habían diagnosticado recientemente demencia en etapa temprana. El día anterior, durante lo que debería haber sido un paseo rutinario a la tienda de la esquina, se había desorientado. En su confusión, había vagado durante horas, dejando atrás su teléfono y su billetera. A medida que el sol se ponía y las temperaturas bajaban, se encontró en una parte desconocida de la ciudad, demasiado orgulloso o demasiado confundido para pedir ayuda. La familia había estado buscando frenéticamente, el miedo crecía con cada hora que pasaba. Habían llamado a hospitales, comisarías y habían registrado las calles ellos mismos. Gracias a los $20 y las indicaciones de Sarah, Richard había llegado al restaurante local. Allí, la calidez y el entorno familiar le habían ayudado a despejar su mente lo suficiente como para recordar el número de teléfono de su hijo. En una hora, estaba sano y salvo en casa con su familia. Pero la historia no terminó ahí. David explicó que había estado decidido a encontrar y agradecer a la persona que había ayudado a su padre. La familia había revisado las grabaciones de seguridad de los negocios cercanos, tratando de reconstruir el recorrido de Richard. Así es como lo habían visto. El momento que había llevado a David a la puerta de Sarah. Sarah escuchó, apenas respirando, mientras David continuaba. Su padre resultó ser que no era un maestro jubilado cualquiera. A lo largo de su carrera, Richard Thompson había dirigido una fundación dedicada a ayudar a estudiantes de bajos recursos a acceder a la educación y a recursos que de otro modo no podrían permitirse. Incluso después de su jubilación, permaneció en la junta de la fundación, aunque su reciente diagnóstico le estaba dificultando cada vez más la gestión de las operaciones diarias de la fundación. La fundación necesitaba a alguien nuevo. Alguien que entendiera de primera mano la importancia de ayudar a los demás, especialmente en los momentos difíciles. Alguien que pudiera ver más allá de sus propias dificultades para reconocer las necesidades de los demás. Alguien exactamente como Sarah. David hizo una pausa, observando cómo Sarah intentaba procesar todo lo que estaba diciendo. Luego vinieron las palabras que cambiarían su vida para siempre. ¿Estaría interesada en una entrevista para el puesto? Sarah se quedó allí sentada, aturdida, con lágrimas en los ojos. ¿Estaba sucediendo esto realmente? ¿Sus últimos $20 la habían llevado de alguna manera exactamente a donde necesitaba estar? El proceso de entrevista se desarrolló rápidamente. La experiencia de Sarah en marketing resultó valiosa. La fundación necesitaba a alguien que no solo pudiera gestionar sus operaciones diarias, sino que también ayudara a difundir su mensaje y llegar a más estudiantes necesitados. Su experiencia personal con las dificultades financieras le dio una visión única de los desafíos que enfrentaban las familias a las que ayudaban. 2 semanas después, Sarah se sentó en su nueva oficina, todavía asombrada por lo mucho que había cambiado su vida. La fundación le ofreció no solo un salario que resolvería sus problemas financieros inmediatos, sino la oportunidad de marcar una verdadera diferencia en la vida de las personas. La oportunidad de ayudar a otros como a ella la habían ayudado una vez. En ese momento, casi podía oír la voz de su abuela, gentil y sabia. La bondad importa más cuando es más difícil darla. A través de un pequeño acto de compasión, realizado cuando no le quedaba casi nada que dar, Sarah había encontrado no solo un trabajo, sino un propósito. A veces el universo tiene una forma de cerrar el círculo. Un solo acto de bondad, realizado cuando tenemos menos que ofrecer, puede abrir puertas que nunca supimos que existían. ¿Y tú, qué harías si solo te quedaran $40? ¿Tendrías el coraje de compartirlo con un extraño necesitado?